El gaming y los NFTs van a ser algo grande, muy grande, y ya estamos viendo que es muy rentable. En los últimos meses hemos visto como miles de millones de dólares entraban al entorno de los NFTs. Y es que los monos con cara de escroto o incluso esas piedras que estaban por encima de los 100 Ethereums se han convertido en algo totalmente mainstream, en una auténtica pasada. Y cuando dije miles de millones no me he pasado en absoluto. De hecho, creo que me quedaré corto en muy poco tiempo. Tan solo hay que mirar las gráficas. Y es que las gráficas no engañan. Que no seas millonario es solo responsabilidad tuya. No, que no. que no. Yo tampoco soy millonario. Bueno, retomando el tema. Estamos viendo cómo grandísimas compañías desarrolladoras de videojuegos están entrando al trapo, desarrollando toda la base y todo lo necesario para arrancar sus propios proyectos, su propia blockchain y su propia infraestructura. Y es que día a día vemos como estas grandes compañías anuncian sus entradas en los NFTs e incluso implementando NFTs en sus propios juegos. Compañías como Take-Two Interactive, que ha hecho juegos como Grand Theft Auto, Sony, Konami, Ubisoft, Square Enix, Roblox. En fin, muchísimas compañías ya están entrando al trapo. Como ves, el mercado de los NFTs llegará a una gran cantidad de jugadores y con ello una cantidad masiva de dinero comenzará a fluir a través de los NFTs. En este vídeo vamos a hablar sobre los juegos denominados Play to Earn. Vamos a hablar sobre la industria del juego, casos de uso de los NFTs en los juegos. También analizaremos cómo ganar dinero y posicionarnos en consecuencia dentro de este espacio tan complejo y desconcertante y mucho, mucho más. El vídeo de hoy seguro que no te lo quieres perder porque hoy está repleto de información y valor. Antes de comenzar, ya sabes, dale al botón de suscripción y dale al botón de me gusta. Además, como en los últimos vídeos, vamos a coger un comentario al azar entre todas las personas que hayan comentado y si estáis suscritos al canal, os entregaremos una beca de Axie Infinity o de cualquiera de los otros juegos NFTs que tengamos en la academia. Lo primero de lo que quiero hablaros es cómo de masiva es la industria del videojuego y déjame decirte que es gigantesca. En el 2021 la industria del videojuego estuvo alrededor de los 178.000 millones de dólares en ingresos, lo que es una auténtica locura. Para que os hagáis una idea, vamos a compararlo con otras tres grandes industrias. Por ejemplo, el cine y entretenimiento, que generó una media de unos 100.000 millones de dólares. La Liga de Deportes Americana, por ejemplo, estuvo generando unos 77.000 millones y otros 60.000 millones para la música. Como veis, el sector de los videojuegos es el más importante dentro de la cultura, así que poca broma, que es algo muy importante. Como podéis ver, los videojuegos realmente son algo que lo está rompiendo actualmente y parece no encontrar techo. Incluso se espera que este sector siga creciendo con una estimación para el año 2025 de 268.000 millones. Poca broma. Por ver otros datos al respecto, vemos que 3.100 millones de jugadores están activos en el mundo entero. Increíble, dado que 7.750 millones es el número de humanos en la Tierra, es decir, prácticamente 1 de cada 2 personas han jugado a videojuegos. Yo sinceramente alucino, la verdad, con todos estos datos porque son para flipar. Además de horas dedicadas al juego por cada uno de nosotros, los jugadores, es de cerca de unas 8 horas y 27 minutos por semana. Como puedes entender, la industria del videojuego sigue creciendo y se está convirtiendo en absolutamente masiva. Y claro, yo pienso para mí mismo y especulando, ¿qué sucederá cuando el mundo de los videojuegos y el blockchain se fusionen? Lo cual, desde mi punto de vista, es, sinceramente, inevitable. A mi juicio, esto solo puede representar una cosa, y es que el mercado crecerá todavía más rápido que anteriormente. Vamos a hablar ahora del metaverso, esa palabra de moda entre todas las grandes empresas que quieren entrar. Estamos teniendo un montón de compañías diferentes, entre las que destacan Apple y Facebook, empresas que están valoradas en más de $1 billón. Es decir, para la gente hispana, más de $1 millón de millones de dólares. Pues bien, estas compañías ya están contratando personal, creando la infraestructura y enfocándose hacia el metaverso. Tan solo pensar en Facebook, y es que ya no se llama así, ya no se llama Facebook, se llama Meta. Pensar que el cambio de nombre de la compañía como esta es algo enorme. Facebook es una marca reconocida mundialmente y cambiar de logo y de nombre en un solo movimiento es muy arriesgado.
Así que pensad en lo que esto puede significar. Si ellos están apostando todo por el metaverso, quizás, y esto no es consejo de inversión, deberías hacerlo tú también. También tenemos empresas como Microsoft revelando avatares virtuales así como su visión del mundo online. Pensad que Microsoft está poniendo toda la carne en el asador, centrándose en su servicio del Game Pass. Pensad que ahora Microsoft tiene juegos de lo más icónicos del sector, como Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, sin perder de vista que Microsoft ya tiene Minecraft, el primer juego en el que podíamos experimentar el concepto de un metaverso, pero bueno, un metaverso un poco a su manera y sin blockchain. Como veis, Microsoft está posicionándose para la nueva versión de Internet, la web 3.0 y el metaverso. Están saliendo múltiples rumores en el entorno de Apple que apuntan a una inclusión al mercado del metaverso, con filtraciones sobre unas nuevas gafas de realidad virtual. Pensad que esto es prácticamente inminente. No creo que se demore más de un año entrar de lleno en toda esta industria revolucionaria. A todo esto debemos de comprender que el metaverso está íntimamente relacionado con el mundo de los NFTs. Es decir, al igual que por la calle puedes llevar ropa estándar del Primark o ropa de Gucci, pues en el metaverso sucederá lo mismo. Puedes llevar la ropa por defecto o podrás llevar la ropa de la última colección de Versace en NFTs. ¿Comprendéis el poder de los NFTs? Si todas las grandes compañías están apostando fuerte por este sector, es porque los NFTs tienen mucho recorrido por delante. Si lo juntamos con los juegos, pues es más fácil todavía. Un metaverso en sí mismo es un universo virtual en el que podemos ser otra persona en otro universo virtual y explorando e interactuando a través de un avatar. Es decir, el metaverso es un videojuego en potencia. Por lo tanto, la implementación de estos dos sectores es imparable. Estamos viendo juegos enfocados al metaverso como Sandbox, Decentraland y otros que ya incluyen tecnología blockchain y NFTs. Todo esto enlaza perfectamente con el siguiente tema, cómo los NFTs encajan perfectamente con los juegos y con los metaversos. Porque creo que los NFTs van a ser realmente valiosos para los jugadores. Creo que realmente el concepto de la pertenencia a los videojuegos o metaversos será algo realmente importante y que los jugadores van a demandar. Piensa que en juegos como el WoW, jugadores han pasado enormes cantidades de tiempo empleados en un juego que no era de su propiedad. Realmente trabajar para un objetivo a largo plazo y ser el poseedor de dicho activo es algo realmente revolucionario. Y claro, como poseedor de dicho NFT, puedes vender tus pertenencias a cualquier persona, sin que nadie pueda pedirte explicaciones al respecto. Simplemente es tuyo y todo lo que quieras hacer con tu NFT es válido. Si bien es cierto que esto puede generar algunas discrepancias, como el hecho de que los jugadores con dinero puedan simplemente comprar los NFTs y posicionarse en la cúspide de los juegos. Pero en realidad esto es algo completamente normal. Es decir, lo vemos día a día en nuestra vida diaria. Básicamente estamos llevando el mundo real al entorno virtual, lo que considero realmente positivo. Pensar que el juego que realmente cambió la industria fue el LoL primeramente y el Fortnite ya lo llegó a reventar. Juegos gratuitos en los que podías comprar ciertas skins, cromas y bailes. El problema de todo esto es que a pesar de estas microtransacciones cumplían su cometido de diferenciar a los jugadores más comprometidos de los menos comprometidos, vemos que realmente tenemos el mismo problema de fondo. No eres realmente el propietario de dicha skin, simplemente le pagas al juego para poder usarla. Es decir, a pesar de que la has pagado, no es tuya, es del juego y este te deja usarla. Además, ni tan siquiera es única. Vamos a explicarlo. Simplemente el juego, pues deja que utilices, por ejemplo, las skins sin saber cuántas hay disponibles. Realmente es 0% exclusivo. Simplemente diferencia a la gente que gasta dinero de la gente que no lo gasta. Por lo tanto, creo que es algo poco útil. Y es que estos juegos simplemente, si deciden que esa skin ya no puede aparecer en el juego, simplemente la borran y te despides de ella, no es tuya. Con los NFTs puedes saber absolutamente todo al respecto de una skin NFT. Puedes saber cuántas hay, qué precio tienen, incluso quiénes las tienen. Es decir, podemos tener conocimiento sobre lo exclusivo o no de nuestro NFT, lo que obviamente determina su valor. Ya en el 2018 descubrí el tema de las criptos y desde entonces me he volcado al 100% en este mercado. Sinceramente, fue un cambio radical en mi vida, pero ahora
Con los juegos NFT he vuelto a tener la misma sensación, es decir, sentirme un visionario que ha descubierto algo que va a cambiar el mundo y ser partícipe de este cambio desde sus inicios. Ahora vamos a hablar un poco sobre las preocupaciones que tienen los jugadores que están fuera de los entornos NFT. Me gustaría dejar claro que voy a intentar ser justo, pensando como jugador de toda la vida y como inversor. Es decir, intentaré no ser demasiado fanboy de los NFTs, aunque no prometo nada. Comprendo que hay muchos jugadores por ahí fuera que están un poco molestos con la inclusión de los NFT en los juegos, monetizando el juego y convirtiéndolo en un negocio. Comprendo que muchos jugadores encuentren el momento de jugar como una desconexión necesaria después de todo el día trabajando, y que se monetice esta parte de su vida también puede ser un poco, bueno, se perderá esa parte relajante. Yo, por ejemplo, hace unos años estaba bastante agobiado con mi trabajo diario. Yo era y soy dentista, me dedico a arreglar bocas y es un trabajo bastante demandante. Cuando llegaba a casa, lo único que quería era relajarme y jugar a videojuegos. Y claro, comprendo que haya gente que esto no le termine de cuadrar. No puede ser que tengas un negocio fuera de casa y cuando llegues tienes otro negocio. Es un poco agobiante. Y es que creo que realmente el verdadero problema es un problema de concepto. Es decir, actualmente parece que cualquier compañía que saca su propio NFT solo lo hace por dinero, sin ningún otro tipo de valor intrínseco en el propio NFT. Con respecto a esto, tengo que daros la razón. Las compañías van a ganar más dinero gracias a los NFTs, es decir, cobrarán una comisión cada vez que queramos intercambiar los NFTs entre los compradores. Sin embargo, parece que los mismos jugadores no llegan a comprender que gracias a estos NFTs, que será ahora de su propiedad, podrán generar un valor por su compromiso en el juego. Un valor real que podrán mantener en el juego o sacarlo de la plataforma y llevarlo a la vida real. Además, comprendo que el verdadero secreto para que los NFTs sean éticos es que se generen de manera interna dentro del juego cuando le dediquemos tiempo y habilidad. Es decir, que nuestro desempeño se vea recompensado. Juegos como Big Time se basarán en juegos MMORPG que nos permitirán ir consiguiendo NFTs conforme vayamos jugando, pero estos NFTs serán puramente estéticos, es decir, no tendrán ningún componente funcional o de mejora dentro del juego, es decir, no va a ser para nada un pay to win. Por lo tanto, ya estamos viendo algo de ética dentro de los NFTs para los videojuegos. De esta manera ganaríamos todos, las compañías ganarían más por sus juegos, lo cual generaría mayor competencia entre compañías para conseguir el mejor juego posible, los jugadores podrían convertir su esfuerzo y habilidad en algo tangible y de su propiedad. Los jugadores con dinero podrían conseguir lo que quieren sin tener que emplear tanto tiempo dentro del juego. Es decir, su trabajo fuera del juego lo utilizarían para evolucionar dentro del juego. Es como un panadero que vende panes para comprarse un coche. No tendría ningún sentido criticarle porque no ha construido el coche él mismo, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Y es que gracias a los NFTs se podrán generar puestos de trabajo. Como decía, unas personas ganarán dinero en el mundo real para gastarlo en los metaversos y otras personas trabajarán en el metaverso para gastarlo en el mundo real. Realmente tiene toda la lógica del mundo. Otra de las preocupaciones que tienen los jugadores hoy en día es que suponen que todos los juegos van a llevar asociados NFTs, y ya te adelanto que no todo va a tokenizarse. Siempre quedarán los juegos orientados a pasar un buen rato sin complicaciones. Es como si pensáramos que los juegos de coches ya no van a permitirnos desbloquear los cochazos a no ser que pongamos dinero de por medio. Para eso, supongo que crearán juegos basados en NFTs, juegos gratuitos donde la progresión sea laboriosa y podamos terminar con el coche de nuestros sueños, o simplemente un juego que se pagará como hasta ahora y podremos tener acceso a todos los coches con una progresión más rápida y divertida. Es decir, los juegos NFTs simplemente serán otro sector dentro de los juegos y no van a reemplazar todos los sectores actuales. Sin embargo, es comprensible que todas las compañías de desarrollo de videojuegos estén mirando hacia los NFTs y eventualmente sacarán su propio juego dentro del metaverso. Es como cuando se pusieron de moda los Battle Royale. Parecía que todas las compañías hacían los mismos juegos, pero con el tiempo todo vuelve a la normalidad y la industria sigue el camino de la demanda. Es decir, si los jugadores demandan juegos NFTs, los juegos serán NFTs. Si los usuarios demandan juegos de Battle Royale, pues los juegos serán de Battle Royale. Básicamente nos dan lo que queremos o lo que pedimos. Ahora quiero hablar sobre cómo ganar dinero
y posicionarnos para tener ventaja en este espacio tan complejo y en auge, que ya está en tendencia plenamente alcista. Hemos visto una pequeña corrección, pero te digo yo que los NFTs tienen mucho recorrido por delante. ¿Cómo podemos ganar dinero gracias a los NFTs? Bueno, pues obviamente comprando e invirtiendo en estos proyectos, es decir, esperar a su revalorización y venderlos. Por ejemplo, hay NFTs de Adidas que te dan acceso a una ropa exclusiva. Otro tipo de NFTs son los que te dan ciertas utilidades durante el tiempo por el mero hecho de mantenerlos, como por ejemplo los items de Axie Infinity para nuestras LANs, o la LAN en sí misma. Estos NFTs se pueden revalorizar en el tiempo y personalmente estoy ahorrando para comprarme mi primera LAN de Axie Infinity. Para quien no lo sepa, tengo una wheel de Axie Infinity, ya somos más de 200 becados de Axie Infinity y bueno, yo creo que el paso natural y lógico sería comprarme una LAN, aunque están un poco caritas. También tenemos el Play to Earn, juegos que premian nuestra habilidad y nuestro tiempo, con tokens que podemos convertir por dinero real o reinvertir dentro del propio juego. El máximo exponente de este sector es Axie Infinity, pero personalmente también tengo posiciones en Wanaka, Big Time y Star Atlas, entre otros. Pero bueno, estos son para mí los más importantes. Todos estos juegos nos proporcionan una manera de rentabilizar nuestros NFTs dentro del juego y poder ganar un sobresueldo. Si estáis interesados en participar en el sorteo de una beca de Axie Infinity o de cualquiera de los juegos en los que tengo en cartera, simplemente suscríbete a este canal y deja un comentario para participar en el sorteo. Otra manera de ganar dinero dentro del entorno de los NFTs pasa por hacer trading con las monedas de los diferentes proyectos. Es decir, no necesitamos el NFT o jugar para conseguir los tokens del juego. Podemos simplemente comprarlos a valor de mercado y venderlos posteriormente con un beneficio. También podríamos invertir sobre la tecnología subyacente, es decir, sobre la blockchain en la que opera el NFT. Solana, Ethereum, Polygon, Ron. Incluso podríamos evitar el sector cripto, podríamos comprar directamente acciones convencionales de la compañía que ha lanzado el propio juego NFT y así exponernos indirectamente a este sector de las criptos, pues si nos da un poquito más de apuro, ¿no? El invertir en un sector tan volátil. Empresas como Meta, Microsoft, Nvidia, Apple están apostando fuertemente por el metaverso, así que tener acciones de estas compañías en la cartera podría minimizar la volatilidad de nuestras inversiones. Por último, quiero hablar sobre el creador de contenido. Como sabéis, YouTube, Twitch y otras plataformas nos pagan a nosotros, los creadores de contenido, un dinero por nuestro esfuerzo en traeros estas noticias y novedades. Creo que en un futuro habrá una enorme comunidad detrás de este sector de los juegos NFT. ¿Por qué? Pues porque todas las personas que han crecido en YouTube están próximas a comenzar a trabajar. Créeme, estas personas cuando descubran que pueden ganarse la vida jugando, se van a volver locas. Consumirán este tipo de contenido seguro. Además, al crear contenido orientado a la generación de riqueza en YouTube, el RPM, el Revenue per Mil, o básicamente lo que te paga YouTube por cada 1000 reproducciones, es más alto que en otros típicos canales de gaming. En definitiva, estas son las opciones que yo he visto como interesantes para aprovechar todo este nuevo mercado. Quizás me falten algunas opciones. Si es así, coméntamelo en los comentarios y así hacemos más rica toda la comunidad. Entonces, en mi opinión, creo que los NFTs ocuparán un valor importantísimo dentro del sector de los videojuegos en un futuro muy cercano. Hay miles de nuevos proyectos intentando entrar al sector. Empresas como Facebook, Microsoft, Apple, desarrolladores de videojuegos y miles de jugadores están esperando ansiosos poder jugar para ganar dinero. Creo que la utilidad de los NFTs será lo que equilibre la balanza entre los que quieren jugar y los que quieren ganar dinero. Un NFT es mucho más que una foto de perfil, es la capacidad de poseer algo virtualmente, lo cual es increíble. Personalmente, estoy invirtiendo mucho dinero y esfuerzo en entender cómo va a evolucionar toda esta industria, cómo encajarán todas las piezas y de esta manera adelantarme al futuro y coger una buena posición para los fuegos artificiales. Toda esta investigación la voy a compartir con vosotros de la siguiente manera. En mi canal principal, el canal de Dr. Blesa, vamos a estudiar los proyectos NFTs más consolidados. Vamos a traer noticias y vamos a traer mis inversiones. Y bueno, si queréis entender otros proyectos secundarios, otros proyectos que están empezando en el mercado de los NFTs, analizar los white papers y bueno, ver, digamos,
aprender a cómo entrar en esos proyectos en la fase inicial, pues bueno, tenéis mi canal secundario de NFT Academy que, bueno, como os comentaba, vamos a traer un montón de nuevo contenido. Sino que también tendremos concursos, airdrops, calendarios para no perderte nada. En definitiva, te interesa, así que suscríbete. El canal está un poquito joven, pero seguro que te interesa. Te dejo un enlace en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo para que vayas y te suscribas. Imaginaros por un momento cómo evolucionaría el mercado cuando juegos de la talla de Fortnite o LoL incluyan NFTs en su juego. El empujón que pueden dar al sector puede ser descomunal. ¿Y qué queréis que os diga? Esto me entusiasma, sinceramente. Muchos de vosotros podéis pensar que el sector de los NFTs es demasiado maduro, que es demasiado tarde para entrar, pero chicos, dejadme que sea el primero que os lo diga. Para nada. El sector de los NFTs está recién comenzando, es un mercado súper joven, de ahí que veamos tanta volatilidad. Esto es cuestión de paciencia, nada más. Me encantaría poder ver este vídeo dentro de 3, 4, 5 o 10 años y ver si tengo razón o no en lo que digo. En fin, esta es mi opinión, pero quiero saber qué es lo que opinas tú. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? ¿Qué piensas sobre los NFTs en el futuro? Deja tu comentario, positivo o negativo. Estamos para mejorar y una buena crítica siempre es bienvenida. Suscríbete y dale al botón de me gusta si te ha gustado el contenido, te lo agradezco muchísimo. Y recordad que tengo otro canal secundario por si queréis seguir informando sobre las novedades. Y lo dicho, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.